Ok, pues estábamos estudiando en el capítulo 29, la semana pasada llegamos hasta el versículo 33. Estábamos viendo los sacrificios de la consagración de Aarón y sus hijos. Habíamos visto todas las ceremonias, todo lo que todo lo que les tenían que hacer a ellos, los vestidos que les confeccionaron, cómo tenían que ser lavados a la puerta del tabernáculo mismo y todo eso. Y luego vimos también los sacrificios que tenían que ser presentados. Y hoy seguimos con algunos de los sacrificios, y como vimos la semana pasada, los sacrificios que se presentaban para la consagración de los sacerdotes, nadie podía comer de ellos, nadie podía comer de la carne de los animales que se presentaban, nadie podía comer de los panes que se presentaban, nadie podía beber del vino que se presentaba como sacrificio, excepto los sacerdotes. Eso era todo para ellos. Y Dios lo estipuló de esa manera porque, como Él mismo ha estado diciendo, todos esos sacrificios, todas esas cosas son santas, son separadas para Él. Pero también vimos cómo si los sacerdotes compraban algún esclavo, si los sacerdotes traían a alguien a su casa como esclavo, lo compraban o lo heredaban o lo que sea, esas personas sí podían participar del sacrificio. Y vimos cómo es una imagen tan hermosa de cómo nosotros somos comprados por Cristo por medio de su sangre, somos hechos parte de la familia de Dios, y porque Él nos ha comprado, nosotros ahora tenemos el derecho a obtener todo lo que Cristo tiene. Pablo nos dice en Romanos que si estamos en Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las cosas celestiales. Y esa es una imagen hermosa de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, que ahora no solamente somos partícipes de la naturaleza divina, sino que todo lo que Cristo tiene, todo lo que se le ha prometido a Cristo, todo lo que es de Cristo es nuestro también. Ahora, ¿cuántas cosas creen ustedes que sean de Cristo? ¿Qué tantas cosas creen ustedes que el Padre le ha dado a Cristo? Todo. Entonces quiere decir que nosotros somos dueños y herederos ¿de qué? De todo. Entonces, ¿por qué a veces nos clavamos tanto en tratar de lograr las cosas terrenales cuando las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros son mucho mejores, mucho mayores, mucho más gloriosas que cualquier cosa que pudiéramos nosotros adquirir aquí en la tierra? Yo no lo sé, esa es una pregunta que cada quien tiene que contestar. Pero yo, al saberme heredero de Dios y coheredero con Cristo de todos los bienes celestiales, ¿saben qué? Quédense con el mundo y denme a Cristo, ¿sí? Y si por alguna razón llegase a perder todo lo que tengo, que no es mucho, ¿saben qué? No lo voy a extrañar. ¿Por qué? Porque tengo algo mucho mejor con el Señor. Si el Señor Jesucristo mismo nos dijo, ¿verdad? Creen en Dios, crean también en mí, ¿sí? En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy a preparar lugar, volveré para también llevármelos a ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces un día vamos a estar en el cielo, y creo que eso es la mayor aspiración que podemos tener como seres humanos, que aun cuando somos pecadores, podamos nosotros saber que vamos a estar en el cielo. Hoy seguimos en el versículo 34 de Éxodo 29, y noten lo que se dice ahí. Hablando de nuevo de los sacrificios que solamente los sacerdotes y los esclavos de los sacerdotes podían comer si los tenían. Se nos dice: si algo de la carne de las consagraciones y del pan queda para el día siguiente, lo que haya quedado lo quemarás en el fuego, no debe comerse porque es una ofrenda santa. Quiere decir una ofrenda separada para Dios. Entonces cualquier cosa que quedaba no se podía guardar para... Hey, si me da hambre en unos 2 o 3 días, esto lo tengo aquí guardado para, ¿verdad? Me hago una torta o lo que fuera. No se podía. Acuérdense, no tenían refrigerador, no tenían manera de conservar las cosas frescas. La carne se podría, los panes se llenaban de mojo, el vino o lo que fuera que presentaban como ofrendas de libación también se hacían amargas, y todo lo que se le presentaba a Dios tenía que ser santo, tenía que ser puro, tenía que ser completamente de acuerdo a su naturaleza. Entonces no se podía dejar, se tenía que quemar completamente. ¿Por qué? Porque cuando las ofrendas, cuando los sacrificios se quemaban sobre el altar de bronce del cual hemos hablado ya antes, todo eso se quemaba, y todo el aroma de lo que se estaba
quemando y subía en forma de humo delante de Dios. Se nos dice que es un olor grato delante de Él. En el versículo 35 dice: harás con Aarón y sus hijos todo lo que yo te he mandado. Durante 7 días los consagrarás. 7, el número de perfección. Si el número que declara que algo está completo, ¿verdad? La semana tiene 7 días. Las notas musicales son 7 y al octavo vuelven a comenzar. Todo está en 7, entonces significa que algo está completo, que algo está terminado, que ya no le falta nada. Por lo tanto, 7 días tenían que estar consagrando a los hijos de Aarón y a Aarón, ¿verdad? Versículo 36 dice: y cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y cuando hagas expiación por él deberás purificar y ungir el altar para santificarlo. Al ungir el altar con la sangre, el altar era santificado. Todo lo que se ungía con sangre, inclusive el altar que vamos a ver hoy, eran santificados. De nuevo, versículo 37: durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar, noten, santísimo. En otras palabras, no puede haber algo más santo que ese altar de bronce. Ese bronce que, como hemos visto ya antes, significa el juicio de Dios, y en ese altar era donde se quemaban los sacrificios y los holocaustos. Versículo 37 dice, santísimo, perdón, la segunda parte del versículo 37 dice: cualquier cosa que toque el altar quedará santificada. Noten, todo lo que llegaba a tocar el altar, todos los animales, todo lo que ponían sobre el altar, todo lo que derramaban sobre él para ofrendarlo a Dios, todo eso era santificado por el solo hecho de tocar ese altar. Me recuerda esto aquella imagen que podemos hacernos en nuestra mente de Isaías 6. ¿Se acuerdan? Cuando Isaías ve al Señor sublime y exaltado, ¿verdad? Y se da cuenta de la grandeza de Dios, se da cuenta de lo inmenso que es Dios, se da cuenta de su santidad. Ve a los serafines volando alrededor del trono, gritándose el uno al otro: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y se cae al suelo y dice: soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos y vivo entre un pueblo de labios inmundos. ¿Se acuerdan lo que hace uno de los ángeles? Va y toma un carbón del altar y toca sus labios. ¿Y qué pasa? Por haber tocado sus labios con ese carbón del altar, ahora él ya podía estar en la presencia de Dios. Y no solamente podía estar en la presencia de Dios, sino que hasta se puso a hablar con él, ¿verdad? Es hermosa las imágenes que vemos, ¿verdad? Como el juicio que fue puesto sobre Jesucristo abre la puerta para nosotros para poder acercarnos confiadamente a Dios. Es tremendo eso, que hombres y mujeres pecadoras puedan acercarse a Dios con toda confianza, sabiendo que Él los va a recibir a pesar de que somos pecadores e imperfectos. ¿Y es por qué? Porque el juicio de Dios, la ira de Dios, fue derramada sobre Jesucristo, y al Él morir en la cruz, que hubiera sido como el altar de bronce, Él nos ha purificado a nosotros y nos ha hecho aceptos ante Dios. Sí, nos ha hecho la justicia de Dios, porque Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que ahora nosotros en Él pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Es una imagen hermosa la que vemos aquí. En los siguientes versículos 38 y hasta el final del capítulo 29 nos habla acerca de las ofrendas diarias que se tenían que ofrecer. Si noten ahí, versículo 38: esto es lo que debes ofrecer sobre el altar diariamente y sin falta: 2 corderos de un año. Uno de los corderos lo ofrecerás por la mañana, el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Con cada cordero ofrecerás 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas. Para la libación ofrecerás 1 litro de vino. El otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde en olor grato, como ofrenda encendida en honor del Señor, conforme a lo hecho para la ofrenda de la mañana y para su libación. Esto será el holocausto continuo para las generaciones futuras, y a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor, en donde yo me reuniré con ustedes para hablarles. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré, dice el versículo 44, el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré también a Aarón y sus hijos para que sean mis sacerdotes.
Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor Dios, que los saco de la tierra de Egipto para habitar, noten, en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Qué nos ha dicho todo este estudio acerca del tabernáculo? Que Dios no es un Dios que quiere ser un Dios que está lejano de aquellos que son su pueblo. Dios quiere habitar entre su pueblo. Dios quiere habitar en medio de donde su pueblo habita. Por eso mandó a hacer el tabernáculo de reunión, porque ahí se iban a ir a ellos a reunir con Dios. Acuérdense, una nube de fuego, se me fue la onda. Ok, yo ahorita me voy a acordar. Una nube lo seguía de día y el fuego lo seguía de noche, y esa era la gloria de Dios, la gloria Shekinah de Dios que se le llama, y la gloria de Dios los acompañaba a todo lugar. ¿Por qué? Porque Dios quería estar con su pueblo. Ese es el tabernáculo, esa es la tienda. Por eso es esa tienda que en realidad los que fuimos a ver la réplica del tabernáculo hace un par de semanas vimos que no era gran cosa, ¿no es cierto? No era gran cosa. Era un montón de pieles de cabra, de delfín, era un montón de lino, era un montón sobre la arena, ¿verdad? Los postes eran puestos sobre plata, etcétera, etcétera. Pero era una tienda básicamente, pequeña, ¿sí? E hizo esa tienda, ¿sí? Así también Jesucristo es Dios en carne humana. Y Dios tomó el cuerpo de Jesucristo y lo hizo su tabernáculo. ¿Para qué? Para venir y morar entre los hombres. Dios siempre quiere tener comunión con el hombre. Dios siempre quiere reunirse con el hombre. Es el hombre el que rechaza reunirse con Dios. Es el hombre el que constantemente desecha a Dios y no quiere tener, no voy a decir nada que ver con Él, pero a menudo no quiere tener nada que ver con Él si no es porque lo necesita. A menudo no quiere tener nada que ver con Él si no es porque está pasando por aflicciones. A menudo no quiere tener nada que ver con Él si no es porque necesita alguna ayuda, porque necesita sanidad, ¿verdad? Pero Dios es un Dios personal. Dios quiere estar por eso nos dio el Espíritu Santo, porque quiere habitar no solamente con nosotros, sino en nosotros. Entonces este es Dios Todopoderoso, ¿ok? Y Él los liberó, los sacó de Egipto y les mandó que hicieran el tabernáculo para poder reunirse con ellos en ese lugar. Pero para poder reunirse tenía que todo estar santificado, tenía que todo ser purificado por medio de la sangre de los sacrificios. De nuevo, otra imagen de Jesucristo derramando su sangre y nosotros creyendo que esa sangre nos limpia de todo pecado y nos santifica, nos aparta para Dios. En el capítulo 30, ¿sí? Vamos a ver ahora un mueble que no hemos visto todavía. Vimos todos los muebles que estaban dentro del tabernáculo. Vimos el propiciatorio, vimos el arca del juicio, vimos la mesa de los panes de la proposición, vimos la lámpara de oro, vimos todo eso, pero nos falta un mueble más que ver que estaba dentro del tabernáculo, no dentro del lugar santísimo, sino dentro del tabernáculo. Y los que fuimos a ver la réplica del tabernáculo, vimos este altar, lo vimos, y de hecho nosotros pudimos poner incienso sobre este altar. Cada uno de nosotros tomó una vara de incienso que no es como el incienso que usaban ellos, pero simbólicamente tomamos el incienso y lo encendimos y lo pusimos sobre ese altar. Quiero que miren esta foto, la primera foto, por favor. Ok, esa cortina que se ve ahí es el velo. Detrás del velo, todos sabemos, estaba el arca del juicio, y sobre el arca estaba el propiciatorio, que eran los dos querubines que estaban uno frente al otro. El sacerdote tenía que ir, lo vamos a ver ahorita, tenía que ir diariamente, y en la mañana y en la tarde llevar incienso y poner un pellizco de incienso sobre el fuego para que ese incienso se quemara. No era como lo que vemos ahora de incienso, era como un polvo granulado que se ponía, se quemaba, se consumía por el fuego y subía el olor.
Los que fuimos al tabernáculo nos estábamos ahogando ahí en donde estaba el altar de incienso, ¿verdad? Porque era de ese incienso que está en palitos de madera y pues sí, se quemaba el incienso y huele muy bonito, pero la madera echa mucho humo y pues estábamos ahí, pero fue una gran experiencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Enseñen la segunda foto, por favor. Ok, ese sería el altar de incienso. Dejen esa foto ahí para el resto del estudio, ok. Ese sería el altar del incienso. Y pongo la foto para que al yo describirlo aquí y al ustedes leerlo en su Biblia puedan ver de lo que estoy hablando. Noten, versículo 1 del capítulo 30 dice: harás también un altar de madera de acacia para quemar incienso. Ahora, todo lo que hemos visto fue hecho de madera de acacia. Los que han estado con nosotros, ¿de qué es símbolo la madera? La humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo, ¿verdad? Versículo 2, el altar será cuadrado de 45 centímetros por lado y 90 centímetros de alto. Sus cuernos serán parte del altar mismo. Recubrirás de oro puro su cubierta, todo alrededor de sus paredes y sus cuernos, y lo rodearás con una cornisa de oro. Esas 4 puntas que se ven ahí son los cuernos, la base básicamente es el altar y la cornisa son esas cosas formadas que tiene encima. Sí, versículo 4 dice: le pondrás 2 anillos de oro en las 2 esquinas de ambos lados, o sea 4 anillos, por debajo de la cornisa, para pasar por ellos las varas con que será transportado. Vimos eso sobre todos los muebles, ¿verdad? Todos tenían esos anillos, todos tenían las varas, porque una vez que la nube se levantaba o el fuego se levantaba, era tiempo para moverse, y todos los levitas empezaban a cubrir todas las cosas, pasaban ¿cómo dice aquí? Las varas por los 4 anillos y por eso los agarraban y se los llevaban. Sí, versículo 5 dice: harás las varas de madera de acacia otra vez y las cubrirás de oro. ¿Qué simboliza el oro? La deidad, la divinidad de Jesús. Todo el tabernáculo tenía que ver con lo que Jesús era. 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí? Ni menos de uno y más de otro, ni más de otro y menos de uno. 100% hombre, pero 100% Dios también. Versículo 6 dice: y pondrás el altar delante del velo, noten, delante del velo que está junto al arca del testimonio, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, que es donde me encontraré contigo. Que entonces está de este lado del velo, está en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Versículo 7 dice: y cada mañana cuando Aarón aliste las lámparas, quemará sobre él el incienso aromático. También quemará el incienso al anochecer, cuando Aarón encienda las lámparas. Este será un rito, noten, perpetuo delante del Señor por todas las generaciones. No ofrecerán sobre él ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda. Tampoco derramarán sobre él libación alguna. Con la sangre del sacrificio por el pecado, una vez al año, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar. Por todas las generaciones, una vez al año, hará expiación sobre él. Este altar será muy santo en honor del Señor. Este altar será muy santo. Me causa curiosidad. Está el arca, está el propiciatorio, que es en donde Dios se reunía con el sacerdote, ¿sí? Pero aun cuando eso podría llamarse más santo que todo lo demás, de todas maneras a todos los muebles por igual se les llama muy santos o santísimos. ¿Por qué? Porque todos ellos representaban un aspecto del sacerdocio de Jesucristo. Todos ellos demostraban un aspecto del sacerdocio de Jesucristo, ¿sí? Sobre este altar, yo creo que más que ninguno de los otros muebles nos presenta un aspecto del sacerdocio de Jesucristo, pero no en el pasado, sino inclusive hasta en el presente, como vamos a ver ahorita. Entonces, sobre este altar debía ofrecerse continuamente el incienso, y se hacía quemando el incienso sobre carbones que a propósito eran traídos del altar de bronce que estaba fuera del tabernáculo. No podían llegar con sus
cerillos o con otro tipo de fuego, con fuego extraño, y encender el incienso o encender los carbones de este altar. Tenían que venir, traer los carbones del altar de bronce que estaba afuera en donde se presentaban los sacrificios, y tenían que traerse y con eso encender el incienso. Y tenía que traerse de la sangre de los sacrificios y ponerse sobre los cuernos de este altar una vez al año para consagrar este altar al Señor. Este trabajo de parte del sacerdote es una de las cosas que el sacerdote hacía, que simboliza más que ninguna otra cosa, como les estaba diciendo, la obra que nuestro Señor Jesucristo como sacerdote está haciendo inclusive hoy mismo. ¿Por qué? Porque esta era lo que hacía el sacerdote para interceder por el pueblo. Aquí era cuando el sacerdote tomaba la función de intercesor. Él tomaba el incienso, él lo llevaba al altar y lo echaba sobre el carbón de parte del pueblo. Era el sacerdote intercediendo por el pueblo. El pueblo no podía entrar a ese lugar. Únicamente el sacerdote podía entrar. Y cuando él llevaba ese incienso a este altar del incienso, estaba, como quien dice, intercediendo por el pueblo. La intercesión sacerdotal era necesaria tanto para el sacerdote como para el pueblo, y tenía que ser constante. Porque los sacerdotes podían ser lavados, los sacerdotes podían ser purificados, los sacerdotes podían pasar por todos los ritos y por todos los lavamientos y todo. Pero era necesario que también ellos hicieran confesión juntamente con el pueblo, hicieran intercesión por el pueblo ante el altar de incienso. Sí, de nuevo, por sí mismos y por el pueblo. Por eso el sacerdocio de Jesucristo es mucho mejor que el sacerdocio de Leví. Porque el sacerdocio de Leví constantemente, los sacerdotes que venían de la tribu de Leví constantemente tenían que estar pasando por estos ritos de purificación, por estos ritos de lavamiento, por estos ritos en los que se hacían ellos aceptables delante de Dios, y porque constantemente pecaban, constantemente tenían que estarlos llevando a cabo. Pero Jesucristo murió, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y no necesita presentar sacrificios por Él mismo antes de interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y es santo, y es puro, y es perfecto, y es justo. Por eso su sacerdocio es mucho mejor que el sacerdocio levita, ¿sí? Entonces los sacerdotes ofrecían a Dios oraciones de confesión por sí mismos, pero también por el pueblo. Ahora, ¿por qué digo que esta función del sacerdote es la que más nos muestra lo que Cristo es por nosotros o para nosotros, no antes, sino ahorita? Bueno, en primer lugar, porque el incienso simboliza las oraciones de los santos. El incienso es un símbolo de las oraciones de los santos, de aquellos que creen en Dios, de aquellos que quieren elevar sus oraciones a Dios y quieren que sus oraciones sean aceptables a Dios, sean hechas conforme a su voluntad, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, los versículos 7 y 8, leemos: el Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono, y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro, noten, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Si vean, los ángeles llevan las oraciones que los santos hacen a Dios delante de Él, y son como incienso para Él. Ese incienso que los sacerdotes quemaban sobre este altar del incienso, que era de dulce aroma para Dios, simbolizaba las oraciones de aquellos que se acercaban a Él para pedir su protección, para pedir su dirección, para pedir su guianza, para pedir, ¿sí?, las cosas que necesitaban, ¿sí? Yo creo que esto debe darnos una nueva perspectiva de lo que la oración es. Sí, porque a veces pensamos en la oración como algo que, ay, tenemos que hacerlo, ay, tengo que ir al servicio de oración, y ay, si no voy, y tengo que orar antes de acostarme, y tengo que orar antes de comer, y es demasiada oración, ¿no se les hace?
Pero cuando pensamos en que nuestras oraciones son como incienso para Dios, entonces eso debe de cambiar nuestra perspectiva acerca de la oración, porque cuando nosotros elevamos oraciones delante de Él, Él las recibe como un olor fragante en su presencia. Y eso debe cambiar de nuevo nuestra perspectiva. Eso debe de darnos el ánimo para levantarnos a las 5 de la mañana y orar, para acostarnos a medianoche por estar orando, para estar buscando constantemente el rostro del Señor, para pasarnos menos tiempo enfrente de la televisión, enfrente de la computadora, enfrente del iPad, enfrente del iPad, enfrente del iPhone, enfrente de lo que sea que tengamos enfrente, y pasarnos tiempo en oración hablando con nuestro Señor. ¿Sí? El salmista nos dice en el Salmo 141 y el versículo 2: recibe mi oración como ofrenda de incienso y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. ¿Sí? ¿Dónde en el corazón del salmista en cuanto a la oración? La oración, no quería el salmista que Dios viera la oración como algo que él iba a presentarle nada más cuando necesitaba algo. No quería que Dios viera sus oraciones como que él iba a presentarle como algo que se hacía porque se tenía que hacer. Quería que las oraciones que él levantara a Dios, Dios las recibiera como el incienso. Sí, como incienso, como olor fragante. Y saben que por eso cuando oramos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, les habló de no decir repeticiones vanas, de ir a Dios y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, acercándose a Él con toda confianza, como se acerca un hijo con el Padre. ¿Sí? A nuestros hijos cuando están chiquitos podemos estar bien enojados y nos miran, de todas maneras se nos acercan, ¿no es cierto? Y a veces los hacemos a un lado porque nos está yendo mal en el día o algo. Pero créanme, los que tienen niños chicos ahorita, un día van a llegar esos niños a ser adolescentes y van a querer que se les acerquen y no se les van a acercar y se van a sentir mal. Y yo cuando tengo esas experiencias con mis hijos, lo primero que se me viene a la mente es: Señor, perdóname porque a veces me comporto como adolescente, aunque ya no lo soy. No estoy muy lejos de la adolescencia, pero ya no soy un adolescente. He dejado atrás las cosas de niño. Pero a veces me rehúso a acercarme a Dios. Sé que debería orar más de lo que oro. ¿Sí? Se los estoy confesando como pastor, que yo sé que debería orar más de lo que oro. Y cuando veo cosas como estas, cuando hago estos estudios, cuando preparo estos estudios, lo primero que tengo que hacer es decir: Señor, perdóname. Porque debería desear estar más tiempo contigo. Debería de buscar hacer más tiempo para ti y menos tiempo para tantas otras cosas para las que hago tiempo. Porque Él es Dios. Y aunque es Dios, puedo dirigirme a Él como Padre. Y quiero que mis oraciones sean como ese incienso que se levantaba delante de Él. Ahora, esta era una obra que se les dejaba a los sacerdotes. Esta era una obra que los sacerdotes tenían que hacer. Y era necesario, pero ¿saben qué? También nosotros necesitamos sacerdote, ¿sí? Que lleve nuestras oraciones delante de Dios, delante del Padre. ¿Sí? Porque a veces no sabemos ni cómo orar. A veces no sabemos ni por qué orar. Tenemos tantas cosas en la mente, tenemos tantas cosas que creemos que necesitamos, tenemos tantas cosas que queremos, que a veces nos agarramos hablando con Dios, pero lo único que hacemos es presentarle nuestra lista. Es como si fuéramos niños de 5 o 6 años y estuviéramos presentándole nuestra lista de peticiones a Santa Claus, ¿verdad? Y quiero esto, y quiero esto, y quiero la muñeca Barbie, y quiero los carritos Hot Wheels, y es una lista de cosas que queremos, pero no nos damos cuenta que estamos delante de Dios. Y así como ellos necesitaban al sacerdote para que intercediera por ellos, así también a veces nosotros necesitamos un intercesor. Alguien que vaya con nosotros o de parte de nosotros delante de Dios para que hable con Él como nosotros le hablaríamos si nuestra mente estuviera constantemente puesta en las cosas espirituales.
Sí, porque si nuestra mente estuviera constantemente puesta en las cosas espirituales, nuestro espíritu y el espíritu de Dios estaríamos siempre en la misma sintonía. Y podríamos orar a Dios y saber que las cosas que hemos pedido son de acuerdo a su voluntad, porque su espíritu está en sintonía con el nuestro y el nuestro con el de Él. Pero a veces no sabemos ni cómo orar, no sabemos ni por qué orar, así es que necesitamos un intercesor. ¿Sí? Pablo les escribe a los romanos y les dice en Romanos 8:34, les dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios. ¿Qué dice ahí al final? E intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso les digo que esta obra del sacerdote dentro del tabernáculo es una imagen tan clara de lo que Jesucristo es para nosotros hoy. No de lo que fue cuando murió, no de lo que fue cuando resucitó, no de lo que fue antes de ser humanado y venir a la tierra. Lo que es hoy, ahorita mismo. Porque Jesús mismo intercede por nosotros. Jesús mismo, ¿saben cómo me lo imagino? Yo me lo imagino como un embudo al revés, en el que nosotros estamos aventando oraciones, todo el mundo está aventando oraciones al cielo, todo el mundo está clamando a Dios, y luego Él las toma todas y luego salen del corazón de Él de la manera en la que son aceptables para Dios, de la manera en la que Dios las escucha claramente, en la manera en la que nosotros las levantaríamos a Dios si nuestra mente y nuestro corazón estuviera constantemente pensando en lo espiritual y no en tantas cosas terrenales que vienen y nos roban la atención para que no la pongamos en Dios. Hay tantas cosas terrenales que nos roban la atención, ¿no es cierto? Que no nos dejan poner nuestra atención en Dios. Pero el Señor está intercediendo por nosotros. En Hebreos capítulo 9 y el versículo 24 se nos dice ahí: porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios. ¿En qué dice ahí? En favor de nosotros. ¿Sí? En favor de nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes? El sacerdote lo más que podía hacer es entrar al lugar santo, pararse, como vimos en la foto, delante del altar del incienso y echar un puñado de incienso para que se elevara a Dios. Jesucristo no hace eso. Jesucristo mismo entra en el santuario, entra en ese tabernáculo que está en el cielo, del cual el tabernáculo terrenal era una réplica. Y va y entra delante de la misma presencia de Dios a favor de nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Pónganse a pensar en eso. Yo tengo un problema, se lo digo a Jesús, y Jesús va y lo lleva directamente delante de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Piensen en eso. Él está dispuesto a estar de día y de noche intercediendo por nosotros. ¿Sí? Día y noche, llevando nuestras oraciones delante de Dios. Eso debería ser suficiente como para ahorita mismo dejar de hacer lo que estamos haciendo todos y clamar a Dios y decir: Señor Jesucristo, sabes que mira, está pasando esto en mi hogar, está pasando esto con mis hijos, está pasando esto en mi trabajo, está pasando esto con mi salud, está pasando esto en mi matrimonio. Señor, por favor. No sé cómo pedir, no sé qué pedir, no sé qué palabras usar. Si lo hago con mis propias palabras, yo voy a terminar siendo el bueno y todos los demás los malos. Señor, por favor, tú lleva la petición de mi corazón como tú sabes que la debo llevar, e intercede por mí. My goodness. Es asombroso cuántas personas vienen al frente y le piden al pastor que ore por ellos. Y gloria a Dios,
Con mucho gusto oramos, con mucho gozo oramos por ustedes, porque nos encanta escuchar semanas después los testimonios de victoria, los testimonios de oraciones contestadas, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos y mis hermanas tienen a un sacerdote que es mucho más poderoso que cualquier pastor. Y Él está ahí para recibir sus oraciones y llevarlas ante la presencia de Dios. Pero no solamente eso, sino que el Señor nos envió al Espíritu Santo para que cuando nosotros de nuevo no sabemos ni cómo pedir, ni qué pedir, sea Él quien interceda por nosotros también delante de Dios. Lo que nos quiere decir entonces que tenemos a Dios el Padre, tenemos a Dios el Hijo intercediendo por nosotros y tenemos a Dios el Espíritu Santo que mora en nosotros, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestro espíritu, que entiende las cosas por las que estamos pasando y las lleva delante de Dios. En Romanos 8, de nuevo, los versículos 24 y 27 se nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo, noten, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos, noten, conforme a la voluntad de Dios. Así nosotros podemos estar pide, ¿verdad? Y nosotros esperamos que Dios escuche y diga, abracadabra, ¡pum!, ahí te va. Pero el Espíritu Santo conoce nuestro espíritu. El Espíritu Santo conoce nuestro corazón. El Espíritu Santo, porque es Dios, sabe que somos egoístas y a veces pedimos conforme a la voluntad de ¿quién? A nuestra voluntad. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros dice, no puedes subir esta oración a Dios, porque si sube esta oración a Dios así como la está diciendo este camarada, es posible que le mande un rayo y lo parte en dos ahorita mismo. Es que voy a interceder por él, tengo que ponerme entre él y Dios, tengo que interceder por él para que Dios reciba la oración en una forma en la que yo sé que Dios va a honrar la oración. Yo creo que la presencia del Espíritu Santo en mi vida me ha salvado de tantas cosas que le he pedido a Dios, que cuando el Espíritu Santo va con él le dice, Señor, escucha lo que te está pidiendo este cabeza hueca ahí abajo, pero mira, yo lo conozco. Y quisiera que le pudieras dar los deseos de su corazón ahorita, pero no está preparado para ello. Déjame seguir trabajando en él, déjame seguir obrando en él, déjame seguir transformando su manera de pensar acerca de esto, pero mantén esto listo, porque va a llegar el momento en el que lo va a entender, va a llegar el momento en el que lo va a poder recibir y no se le va a subir a la cabeza o no lo va a usar para mal, lo va a usar para tu gloria. Así es que manténlo ahí. Le doy tantas gracias a Dios que Dios me haya negado tantas cosas que le he pedido, que me las ha dado después cuando menos me lo esperaba. Porque cuando Él me lo dio, no solamente recibí el deseo de mi corazón, sino que supe que era Dios el que me lo estaba proporcionando. Y me di cuenta que me había estado escuchando desde el principio. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Y por eso oramos a las tres personas. ¿Sí? Por eso le oramos al Padre reconociendo su poder y su posición de soberano, porque le estamos dando a Él el permiso de decidir si lo que estamos pidiendo es de acuerdo a su voluntad o no, y decimos, Señor, hágase de acuerdo a tu voluntad. Por eso yo no creo en eso de declarar las cosas. Por eso yo no creo en eso de declararlo y agarrarlo. Digo, si Él es soberano, Él va a decidir si me lo va a dar o no. El único que puede declarar cualquier cosa con 100% de confianza que se va a cumplir es Dios. Pero ¿quién soy yo para declarar nada y pensar que Dios lo va a hacer simplemente porque yo lo declaré? No se puede, no. Oramos al Padre reconociendo su poder, reconociendo su posición como soberano.
Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque allí reconocemos la preeminencia y la autoridad que Jesucristo tiene para llevar nuestras oraciones delante del Padre. Pero reconocemos a los dos, cada uno en su función. Y lo hacemos en el Espíritu, porque la oración es algo que se tiene que hacer espiritualmente. Se tiene que hacer de una manera espiritual. La oración tenemos que llevarla a cabo después de someter a la carne, hacer morir la carne, para poder tener perfecta comunión con el Dios Trino al que nos acercamos en oración. Por eso el ayuno y la oración van de la mano. Porque estamos mortificando la carne en el ayuno, estamos debilitando la carne en el ayuno, estamos queriendo acercarnos a Dios, dejando que los apetitos de la carne para concentrarnos 100% en lo que es Dios. Sí. Y es una actividad espiritual 100%, es una de las actividades espirituales que más trabajo nos cuesta. Más trabajo nos cuesta. Y ¿saben qué? Es una de las actividades espirituales que más necesitamos. Quizás la que más necesitamos, punto. Porque la oración no la practicamos para informar a Dios. Dios la usa para transformarnos a nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo he ido muchas veces a orarle a Dios cuando está pasando algo tremendo en mi vida. Y me levanto temprano porque no puedo soportarlo. Y lloro. Y acabo como los bebitos. ¿Han oído a los bebés cuando ya no salen palabras, ya no salen lágrimas, ya no sale nada? Pero de alguna manera yo sé que Dios me está escuchando, porque el Espíritu Santo está interpretando esos sollozos, y porque Dios el Hijo está intercediendo por mí, y los tres en uno están viéndome y viendo mi corazón y viendo que necesito de su ayuda, de su socorro. Y aun cuando la situación aún no cambia, cuando me levanto, mi corazón ha sido transformado. Y termino diciendo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso es tan importante. Por eso es importante que recordemos que en el cielo hay quienes están siempre intercediendo por nosotros en nuestros tiempos de aflicción y necesidad. Y no estoy hablando de la abuelita. Mi abuelita está en el cielo. Tengo 2 abuelas en el cielo que estoy seguro que están en el cielo. Sí, tengo un abuelo que está en el cielo, que estoy seguro que está en el cielo. Tengo a mi padre que está en el cielo, que estoy seguro que está en el cielo. Pero yo no voy a ninguno de ellos a pedirle que interceda por mí, porque ninguno de ellos puede interceder por mí. El único que puede interceder por mí es Jesucristo, el justo. Ellos ni en cuenta me tienen, porque si me tuvieran en cuenta iban a ponerse a llorar por todas las cosas que hago que no debería hacer, y por las cosas que no hago que debería hacer. Y según me dice la Biblia, en el cielo no hay llanto ya, ni tristeza. Si mi padre me hubiera podido ver en mis años de adolescencia, porque él murió cuando yo tenía 1 año y medio, casi 2. Si mi padre me hubiera podido ver durante mis años de adolescencia desde el cielo, hubiera llorado. Y eso querría decir para mí que no estaba en el cielo, porque en el cielo no va a haber lágrimas. En el cielo va a haber puro gozo, pura alegría al estar en la presencia de nuestro Señor. Entonces, por eso es importante que recordemos que en el cielo hay quienes están siempre intercediendo por nosotros en nuestros tiempos de aflicción y necesidad. Pero también cuando fallamos, tropezamos y caemos. Por favor, presten atención a esto. Cuando tropezamos, cuando fallamos, cuando caemos, cuando pecamos, cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos de tomarlo en cuenta y oramos, Jesucristo nos dice: ahora sí vienes, ¿verdad? Ahora sí vienes a pedir, ahora sí vienes a arrodillarte, ahora sí vienes a que interceda por ti. Podemos ir aún en esos casos con toda confianza a clamar a Él.
porque aún en esas situaciones Él intercede por nosotros. En primera de Juan capítulo 2, en el versículo 1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace el abogado por el acusado? Intercede por él. Así es que aun cuando somos culpables, aun cuando hemos caído en pecado, aun cuando nos hemos apartado de Dios, aun cuando estemos viviendo en pecado, podemos ir a Él y Jesucristo intercede por nosotros delante de Dios. ¿Sí? Mismo Juan nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él que es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y por último, porque ya se apagó el aire acondicionado, ¿en dónde se encontraba el altar del incienso? En el lugar santo, pero afuera del velo, ¿verdad? Afuera del velo. Afuera del lugar santísimo, afuera de donde estaba la presencia misma de Dios. Pero cuando Jesucristo dijo consumado es y entregó el Espíritu, ¿qué sucedió en el templo? ¿Se acuerdan? El velo se rasgó, ¿verdad? Mateo 27 versículos 50 y 51. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, noten, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué de arriba hacia abajo? El velo era como así de grueso con toda la tela que se usaba. Un hombre no podría haberlo rasgado. ¿Pero por qué de arriba hacia abajo? Porque Dios decidió en ese momento, cuando Jesucristo murió, cuando la deuda fue pagada en su totalidad, Dios decidió tomar ese velo y rasgarlo y dar acceso al lugar santísimo a todo cuanto quisiera entrar lavados en la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 23, lean conmigo. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Ya no necesitamos ir al altar de incienso. Podemos con toda confianza entrar por ese velo y entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, por la sangre de Cristo. En Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos, noten, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. ¿Se fijan? Por eso este altar del incienso, por eso lo que el sacerdote hacía sobre ese altar, nos muestra de una manera magnífica el sacerdocio de Jesucristo, no en el pasado, no en el futuro, sino ahorita mismo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él ha abierto el velo para que nosotros podamos entrar hasta el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y ahora nosotros entramos con toda confianza y le presentamos el incienso, que son ¿qué? Nuestras oraciones.
¿Cuántos queremos estar constantemente presentándole incienso fragante a nuestro Señor? Si ese es el caso, entonces nuestra vida de oración va a cambiar. Nuestro tiempo de rodillas va a aumentar. Y el tiempo que le dedicamos a otras cosas va a menguar. Porque queremos llevar ese incienso delante de Dios. Amén.